Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar en el que la pastora María Inés ha estado enseñando sobre los cambios del cristianismo, los cambios que ha sufrido la iglesia por los cambios culturales que se han llevado a cabo en países y en la actualidad globalmente. Y estamos esperando en esta noche las propuestas de cómo es que la iglesia puede enfrentar todas estas cosas. Estas ideologías o cambios culturales se han llevado a cabo a través de la educación, a través de la política, a través de la cultura. Y es algo en la que nosotros necesitamos tener estos aspectos de la educación, cómo es la educación, la política y la cultura, como marcadores para poder discernir los tiempos en que vivimos y qué papel o qué es la respuesta que la iglesia debe presentar para contrarrestar estas ideologías. Yo lo considero que lo que estamos experimentando es una colonización cultural a través de la política, la educación, en que el poder, los gobiernos tratan de imponer una religión, tratan de imponer los cambios culturales de tal manera que nosotros les cedemos el lugar y entonces prosperan todas estas cosas. Y necesitamos como iglesia enfrentar esto con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Así que bienvenidos una vez más y María Inés tiene la palabra. Muchas gracias, Pastor Humberto. Y bueno, bienvenidos a todos a la última sesión. Hoy vamos a terminar con el impacto de las fuerzas socioculturales que vimos en la primera. En la primera vimos la historia, la filosofía. En la segunda vimos la teología, qué dice la Biblia. Pero hoy vamos a hablar del impacto directo de estas fuerzas socioculturales y sus expresiones en la cultura del yo en la iglesia contemporánea. Entonces, la iglesia contemporánea enfrenta una secularización, de la cual ya hemos hablado anteriormente, una secularización interna que ha privatizado la fe y la ha separado de la vida pública y práctica, de muchas formas. Bajo la presión ideológica global se produce una desconexión entre lo que se cree y cómo se vive. En el contexto supramoderno, el pluralismo se ha convertido en una forma de totalitarismo cultural que margina la ética bíblica y presiona a la iglesia hacia la deconstrucción de sus doctrinas fundamentales. Por eso hemos visto y estamos viendo especialmente en Estados Unidos la iglesia cristiana progresista. En esta crisis cultural se suma una crisis interna más profunda, la omisión del discipulado desde el punto de vista bíblico, lo que Dios espera que sea un discipulado. Ha cambiado y esto se ha transformado con los años. Como advierte Dallas Willard, muchas iglesias han separado la salvación de la obediencia, permitiendo una fe sin seguimiento real a Cristo. El resultado es una membresía numerosa, en algunos casos, pero poco transformada. La Gran Comisión no llama solo a hacer conversos, sino discípulos que obedezcan. La falta de discipulado revela que en muchos casos Cristo no ocupa verdaderamente el centro donde está el tesoro, allí estará el corazón. Y ahora les quiero mostrar unas diapositivas de estadísticas de la cosmovisión bíblica en Estados Unidos. Ahora, lo que pasa en Estados Unidos no es ajeno a Latinoamérica. Puedes variar un poco, los números pueden variar un poco, pero realmente la fuerza de cosmovisiones, de todas las cosmovisiones que hemos visto en estas dos sesiones, sí ha afectado a la iglesia, en Latinoamérica también. Pero pues tenemos a George Barna en Estados Unidos, que él siempre está estudiando el estado de la iglesia y de la doctrina y de las creencias y de las cosmovisiones. Entonces, en cuanto a la cosmovisión bíblica, número uno, el problema de la falta de discipulado.
a este problema se suma una cosmovisión secular que ha penetrado profundamente en el pensamiento cristiano. Y George Barna señala que el principal motivo por el que las personas no actúan como Jesús es porque no piensan como Él. ¿Qué es cosmovisión? Finalmente, cosmovisión es la forma en que yo veo la vida. Entonces, ¿cómo vemos la vida si no tenemos a Dios como el centro? La vemos como de pronto yo veo la vida conmigo en el trono o con Dios en el trono. Eso es lo que necesitamos definir. Aunque muchos poseen la Biblia, pocos saben aplicar sus principios de manera coherente en la vida diaria. Aunque todos tienen una cosmovisión, porque todo el mundo tiene una cosmovisión, pocos poseen una que sea verdaderamente bíblica. Incluso entre los cristianos nacidos de nuevo, el 9% de miembros de iglesias evangélicas en los Estados Unidos, un máximo de 13%, tienen una cosmovisión bíblica. La cosmovisión más común entre los jóvenes es el posmodernismo, porque los jóvenes se criaron en la cultura posmoderna. Es normal para ellos pensar con el posmodernismo, aunque no entiendan todo lo que hemos hablado de la historia y la filosofía, lo viven, nacieron ahí. En un estudio más reciente, Barna aclara que solo la mitad de los pastores evangélicos en Estados Unidos posee una cosmovisión bíblica. Aquí estamos hablando de pastores, no solamente de ovejas o creyentes. Y la proporción es aún menor en otras denominaciones. En otras estadísticas, en Cultural Research Center revela que solo el 4% de los adultos en Estados Unidos tienen una cosmovisión bíblica, solo el 4%. Y Alabama, que es el sur de los Estados Unidos, lidera con un 12,6, mientras que en Rhode Island, que es en el otro lado al norte, tiene la tasa más baja, con menos del 0,25%. Entonces, todavía en Estados Unidos se ve que el sur del país sigue siendo la región con mayor incidencia, a pesar de los cambios culturales. Todavía creen un poquito más, pero de todas formas es mínimo. En cuanto al discipulado en las iglesias en los Estados Unidos, se encontró que menos del 5% de las iglesias tienen una cultura de hacer discípulos que se reproduce. Hacer discípulos que hacen discípulos es menos del 5% de las iglesias. Entonces, seguimos. La mayoría de los adultos en Estados Unidos, el 67% rechaza la existencia de verdades morales absolutas, guiándose principalmente por emociones y percepciones personales en sus decisiones éticas. Según el American Worldview Inventory del 25 del Cultural Research Center de Arizona, esta postura es común incluso entre creyentes practicantes, incluidos católicos cuando los meten juntos y los protestantes. El 69% de los católicos y el 61% de los asistentes a iglesias protestantes históricas rechazan la verdad absoluta. Eso es exagerado en nuestra mente. La mentalidad predominante es el sincretismo que abraza múltiples visiones de verdad como igualmente válidas. Este es el 67%, lo que evidencia una profunda influencia cultural y una desconexión con una cosmovisión bíblica coherente. Solo una pequeña minoría, el 23%, de los llamados discípulos integrados sostienen firmemente la existencia de verdades morales absolutas según la Biblia. 23% de los cristianos. Una investigación de Barna también reveló que solo el 37% de los pastores estadounidenses operan desde una cosmovisión bíblica. Entonces, ¿qué se está predicando? Esto es con cifras más bajas en algunas denominaciones. Solo el 14% de los pastores de iglesias más grandes son considerados discípulos integrados. La iglesia está adoptando un enfoque de justicia social en lugar de centrarse en el evangelio tradicional. La mayoría de los padres, especialmente de los millennials, tienen una cosmovisión sincretista y contradictoria,
Solo el 2% de los padres de preadolescentes tienen una cosmovisión bíblica. En cuanto a la transmisión generacional, todavía más grave, el 94% de los padres cristianos no transmite una cosmovisión bíblica a sus hijos. 94. O sea, los padres no están transmitiendo una cosmovisión bíblica a sus hijos. De pronto solo es lo que reciben en la iglesia un domingo. En su informe de tendencias para el 2025, George Barna advierte sobre una profunda transformación cultural y espiritual en Estados Unidos marcada por el declive del cristianismo bíblico y el avance del sincretismo. Ahora, la comparativa generacional. Solo el 4% de los adultos tiene una cosmovisión bíblica y ese número es aún menor en las generaciones jóvenes. Se prevé un mayor abandono del Dios bíblico a favor de una deidad adaptada a preferencias personales, el yo, a una disminución del discipulado auténtico y un fuerte debilitamiento de las iglesias organizadas. A nivel cultural, se esperan cambios significativos en la percepción de la educación, la salud mental, el papel de la familia y la configuración de los medios, así como una creciente politización de algunas iglesias conservadoras. Barna también aclara que el futuro cultural dependerá del desarrollo intencional de una cosmovisión bíblica por parte de padres, iglesias y líderes sociales, recordando que al final todo se trata de cosmovisión y del retorno al Dios de la Biblia como fundamento de verdad y propósito. Ahora, en esta gráfica vamos a ver el modelo completo de discipulado. Según discipleship.org, esta es una organización que se enfoca solamente en el discipulado. Dice que en cuanto al discipulado en las iglesias en los Estados Unidos, se encontró que menos del 5% de las iglesias tienen una cultura de hacer discípulos que se reproduce. Esos son el nivel 5. En la figura es el número más pequeño a mano derecha. Las estadísticas indican que aunque los pastores afirman dedicar tiempo al discipulado, en la práctica gran parte de ese tiempo se invierte en tareas administrativas, planificación y labores de oficina, reduciendo así la interacción directa con los miembros de la congregación. Esto evidencia que la concepción contemporánea del discipulado tiende a reducirse a la predicación desde el púlpito y a la organización de programas y eventos, descuidando la interacción directa y relacional entre los pastores, el equipo ministerial y la congregación. Además, existe una falta de definiciones comúnmente entendidas en relación con el discipulado y los pastores tienden a sobreestimar su impacto en la formación de discípulos, especialmente cuando piensan que la asistencia que tienen en sus iglesias, eso es discípulos. Ahora, discipleship.org, ellos identifican 5 niveles de iglesias en función de su enfoque en hacer discípulos. Entonces va desde iglesias inspiradoras en el nivel 4, que es el siguiente de mano derecha a mano izquierda, y multiplicadoras en el nivel 5, que son los porcentajes más bajos, hasta las iglesias con iglesias del nivel 1, 2 y 3. Ahora, definamos cuáles son las iglesias del nivel 1. Las del nivel 1 están en declive porque no se enfocan en crecer en la relación con Cristo ni en hacer discípulos, teniendo un impacto negativo en la formación de discípulos. Representan el 29% de las iglesias en Estados Unidos. Las del nivel 2 son las iglesias estancadas, que aunque se identifican con Cristo, no están creciendo en su relación con Él, ni tampoco hacen discípulos. Representan el 44% de las iglesias en Estados Unidos. Y las de nivel 3, las que son formadoras de discípulos que buscan avanzar en la formación a través de programas de iglesia, pero no movilizan a muchos miembros para ser formadores de discípulos personales. Representan el 27% de las iglesias en Estados Unidos. En este contexto caracterizado por la inmediatez y la superficialidad en los procesos formativos,
Arnold Clinton ha planteado una serie de interrogantes que revelan las limitaciones de los modelos actuales de formación cristiana. Preguntas como, ¿es realmente suficiente una clase para nuevos creyentes de 4, 6 u 8 semanas? ¿Se está logrando una inmersión adecuada en las escrituras? ¿Se ha minimizado la importancia del credo como fundamento doctrinal? ¿Se está acompañando de forma efectiva el abandono de estilos de vida pecaminosos? ¿Se está tomando en serio la dinámica del conflicto espiritual en el proceso de crecimiento? Este vacío formativo ha dejado a la siguiente generación vulnerable ante ideologías contrarias al Evangelio, como el individualismo moral, el relativismo de género o el narcisismo emocional. Entonces, la respuesta bíblica al secularismo y al supramodernismo es no doblar la rodilla ante los ídolos culturales en los cuales nacemos y los tenemos al lado y posiblemente no nos hemos dado cuenta. Confesar el señorío de Cristo y someternos al señorío de Cristo es una formación doctrinal profunda. La doctrina se dejó de enseñar y se ha cambiado por temas terapéuticos. El liderazgo profético, hay que retomar el liderazgo profético. También el narcisismo como antropología dominante es la absolutización del yo como centro de identidad. Cristo es desplazado por la autoafirmación y la espiritualidad centrada en la validación emocional. Los sentimientos en el posmodernismo son los que ganan y depende cómo sentimos, así se basa nuestra espiritualidad. Y el debilitamiento del señorío de Cristo. Esto pasa en esa cultura donde se centra el yo. Y el narcisismo estructural en la iglesia se ve con la predicación terapéutica. Existe la cultura de ofensa constante, el liderazgo centrado en la imagen. Me aterra pensar cómo equipos en iglesias dicen, por ejemplo, cómo el pastor está todo el tiempo los lunes diciendo, ¿por qué no tengo tantas vistas en el YouTube? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo lo suficiente, necesito más vistas, tienes que trabajar más. Y uno piensa, wow, esa es la misión, tener vistas en el YouTube. Y hay una confusión entre dones y carisma narcisista. A veces pensamos que el líder carismático está lleno de dones y realmente en el fondo hay un liderazgo narcisista. También se ve el lenguaje terapéutico y la desmoralización. Es el reemplazo del pecado redefinido por el diagnóstico psicológico. El mal ha sido reinterpretado mediante un enfoque terapéutico que sustituye la responsabilidad moral por diagnósticos psicológicos, desplazando el lenguaje bíblico de pecado, de culpa y de arrepentimiento por eufemismos como baja autoestima o dificultades emocionales. Entonces ahí se pierde la responsabilidad moral cuando todo lo trabajamos terapéuticamente. Las consecuencias espirituales es la autoafirmación sin santidad, el relativismo moral internalizado y generaciones sin discernimiento ético. Pero también en la cultura del yo, que son las expresiones de todas estas fuerzas filosófico-culturales, tenemos el hedonismo y la fractura ética, y es la separación moderna entre cuerpo y persona, y la revolución sexual y el relativismo. Las estadísticas son alarmantes. Un alto porcentaje de hombres cristianos consumen pornografía regularmente. Los jóvenes creyentes aprueban la cohabitación antes del matrimonio y las relaciones homosexuales. Incluso el aborto ha sido practicado por mujeres que asistían a la iglesia. Esto evidencia que muchos cristianos han adoptado una ética secular que separa la moral de la verdad objetiva y reduce la vida cristiana a una fe terapéutica, lo que algunos llaman deísmo moralista terapéutico. Este dualismo del cual hablamos desde el filósofo Descartes y Nancy Pearcey habla de ello, cómo esto ha afectado a la iglesia. Cuerpo, persona, cuerpo, identidad.
es la raíz filosófica de la revolución industrial. Ha generado en la iglesia una pérdida de visión sobre la dignidad del cuerpo, el matrimonio, la familia y la sexualidad como expresiones del diseño de Dios. Además, la presión cultural ha llevado a algunos líderes e iglesias a comprometer la verdad bíblica con el fin de no parecer intolerantes o discriminatorios, debilitando así su testimonio y autoridad moral. Por ejemplo, con las iglesias progresistas se ve un debilitamiento hermenéutico. Ellos usan la hermenéutica de la sospecha y hacen no una exégesis, sino eisegesis cultural, o sea, estudian el texto fuera de contexto. Es un progresismo cristiano donde hacen una deconstrucción doctrinal. También se ve el consumismo espiritual, donde el creyente actúa como cliente y la iglesia como proveedora de servicios. Y la competencia congregacional, todo el mundo está mirando qué hace el otro y cómo mejorar. Y también el éxito es medido por asistencia. Entonces, vemos una crisis del discipulado. Es la separación entre la conversión y la obediencia. Nosotros a veces hablamos de levantar la mano, recibió a Cristo, pero ese es el inicio. Ahora hay un camino de transformación, hay un camino de obediencia, hay un camino de negarse a uno mismo. Entonces la formación es superficial, la cultura emocional sin perseverancia, falta de reproducción de discípulos. No hay discípulos que hagan discípulos. Entonces, las liturgias seculares, porque hay un autor que es Smith, él habla de las liturgias seculares que se trasladan a las liturgias de la iglesia. Entonces, ahora la adoración es centrada en la experiencia. Él analiza cuando vas a un centro comercial, todo lo que pasa desde que vas a un centro comercial y miras y compras, y él habla de la adoración en un centro comercial, todos los detalles y cómo eso mismo lo podemos ver plasmado en una liturgia de la iglesia. Entonces Jesús es presentado como un producto. El liderazgo está orientado al poder y la pérdida de formación sacrificial, negarnos a nosotros mismos. En síntesis, el secularismo redefine la verdad. El narcisismo redefine la identidad. El hedonismo redefine la moral. El consumismo redefine la iglesia. Y el resultado es una crisis estructural del discipulado. Entonces, hemos llegado al momento de la propuesta, porque queremos escuchar a nuestros queridos invitados hablar sobre este tema. Entonces, la propuesta para un discipulado contracultural y transformacional es la centralidad en la cruz, que redefine la identidad y la misión de la iglesia. Implica restaurar una antropología bíblica, recuperar una liturgia formativa que moldee el carácter y los afectos y desarrollar un discipulado intencional y relacional. Todo ello debe estar sostenido por un liderazgo humilde y rendido a Cristo, capaz de moldear una vida coherente y transformadora frente a la cultura contemporánea. Entonces, el modelo de discipulado contracultural y transformacional, Cristo como centro absoluto, la cultura centrada en el yo, narcisismo, hedonismo y consumismo. El discipulado como corazón de la misión. No es un evento aislado, no es una estrategia ocasional, es un estilo de vida. Por ejemplo, es la renuncia diaria y es la obediencia radical. Lucas 9:23 dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz cada día. El liderazgo y la cultura. Sin transformación desde la cabeza, no hay cambio cultural. El liderazgo modela, establece prioridades, define qué se celebra. Eso es muy importante desde el hogar. Nosotros necesitamos entender que el hombre como cabeza
es responsable de una transformación adentro, desde su hogar y el mismo hombre en la iglesia. Y yo siempre he dicho que Dios nos coloca como padres y en un sentido nos educa por la responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos. Nos obligamos a ser transformados porque queremos darle buen ejemplo. No podemos ser incoherentes. Entonces se requiere una transformación desde la cabeza. Para desarrollar una cultura de discipulado contracultural y transformacional se requiere una coherencia integral entre las creencias, acciones y palabras. Las creencias definen la identidad y motivaciones y la disciplina moldea comportamientos. La repetición de hábitos forma rutinas que se convierten en un estilo de vida arraigado. Y lo que se comunica, se celebra y se refuerza dicha cultura. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando? ¿Qué es lo que nosotros estamos reforzando desde el hogar? En este sentido, el liderazgo pastoral resulta decisivo. No, si no se transforma la cultura desde la cabeza, la iglesia permanecerá invariable. En un estudio que se llama MOVE, esto es un estudio de lo que 1000 iglesias revelaron acerca del crecimiento espiritual. Entonces, este estudio confirmó que la verdadera transformación espiritual no se produce únicamente en eventos congregacionales masivos, sino a través de disciplinas espirituales, relaciones intencionales y un acompañamiento pastoral profundo. Entonces, ahora vamos a ver el modelo de discipulado. En el modelo de discipulado que yo estoy proponiendo 2 etapas. La primera etapa tiene que ver con la creación de una cultura de discipulado. Esto toma tiempo, pero hay que crear una cultura y voy a desarrollarlo un poco. Y la segunda etapa es la expansión misional. Tiene que ver con levantar comunidades misionales y líderes formadores. Entonces, no solamente es crear una cultura, sino que creando esa cultura vamos a levantar comunidades misionales y líderes formadores que formen otros discípulos. Entonces, el flujo transformacional, el discipulado comienza restaurando la identidad filial. Eso lo hablamos en la sesión anterior, en la parte de teología. La clave, si el ser humano, yo he llegado a pensar, literalmente llego a pensar que esta sociedad posmoderna, los que han nacido en el posmodernismo y viven por sus emociones, y ya no se habla tanto de pecado ni de culpa, como ya vimos antes, y todo es muy terapéutico. Es muy difícil evangelizar que Jesús vino para salvarte los pecados. Esa es mi opinión y puedo estar equivocada, pero creo que tengo un porcentaje correcto en esto. Pero yo creo que en una cultura sin padres, donde hay un vacío tan grande de la paternidad y la maternidad, pienso que este es el tiempo más importante que nosotros tenemos para hacer un discipulado que restaure la identidad filial, que lleve a la gente al Padre a través de Jesucristo, que se comparta la necesidad del Padre Celestial y a través de la revelación del amor de Dios como Padre a cada persona van a empezar a tener convicción de pecado, el Señor va a empezar a hacer el resto. En mi generación a uno le decían que era pecador y que Jesús vino al salvarme y me perdonó de todos los pecados. Aleluya. Esa era mi generación. Pero esta generación es diferente. Entonces, pienso personalmente que el discipulado comienza restaurando esta identidad filial, continúa con formación doctrinal y espiritual y culmina en misión pública visible. Entonces, hay 3 etapas en este modelo. Le llamo el modelo tridimensional del discipulado. Entonces, las 3 dimensiones no compiten, se complementan. Entonces, es lo orgánico, que construye relaciones, lo programado, que da estructura, y lo litúrgico, que forma afectos y visión
del mundo. Entonces miremos rápidamente la primera etapa, la dimensión orgánica. Entonces, la dimensión orgánica evita el formalismo. La formación ocurre en comunidad viva. Entonces hay relaciones de discipulado intencionales, hay rendición de cuentas, restauración de la identidad filial, donde se pone a la luz las cosas falsas, se denuncian, donde los ejes son las disciplinas espirituales, las vemos las disciplinas espirituales en el Sermón del Monte, una cosmovisión bíblica. Y todo esto es en una dimensión orgánica. El fundamento es la reconciliación al Padre en Cristo. El Evangelio restaura la relación con la paternidad de Dios, sana la identidad, forma una nueva comunidad. Vivir como Jesús viviría en nuestro lugar es tomar la cruz cada día. Entonces, para eso comenzamos desde el hogar, un discipulado en el hogar. Una de las cosas que vimos en las estadísticas es que los padres no están transmitiendo una cosmovisión bíblica a los hijos. Es imprescindible que comience el discipulado en el hogar. Deuteronomio 6:4 habla de escribir, hablarás estas palabras cuando te levantes y cuando camines y cuando, o sea, en todo tiempo, o sea, es intencional, es diario, es relacional. Y el ejemplo forma más que las palabras. Entonces, el ejemplo, ya vimos el ejemplo del padre, el liderazgo, el modelo progresivo de acompañamiento. Robert Barrigar es un pastor en Perú y escribió un libro para la siguiente generación. Y me gusta mucho este modelo progresivo. Dice, mírame en un sentido, no tiene que decirle mírame, pero en un sentido, yo estoy siendo un ejemplo, un modelo, me vas a mirar, pero ahora ayúdame, o sea, ahora vamos a hacerlo juntos, ahora tú lo vas a hacer y yo te voy a apoyar y después yo te voy a mirar haciéndolo solo. Es un proceso, pero es un proceso de discipulado, es un proceso relacional, progresivo y encarnado. La otra forma es a través de la mesa como escuela del reino. Pienso que vivimos en tiempos donde la mesa, las familias dejaron de comer en la mesa, de reunirse a la mesa por lo menos una vez al día, donde comparten, hacen retroalimentación, cómo va la vida, cómo les ha ido. En la mesa se puede orar por los hijos cuando algo está pasando. En la mesa hay tantas oportunidades que Dios y la presencia de Dios está ahí. Me gusta como en inglés la mesa de la proposición en español, en inglés se llama la mesa de la presencia. Y es la mesa de la presencia de Dios. Y yo creo que la mesa es un lugar muy especial donde podemos modelar la fe, formar el carácter y también abrir nuestra casa como hospitalidad. Y en la mesa, nosotros en mi casa tenemos un testimonio, en la casa de María Paula, mi hija también, todos los domingos, eso es como nuestro servicio dominical. Vamos a la iglesia también, servimos en la iglesia, pero en nuestra casa servimos a gente de la iglesia. Todos los domingos ofrecemos almuerzo y todos traen algo, pero siempre ofrecemos el plato principal. Pero estoy viendo que hay gente que nos está diciendo, yo ya no quería volver a la iglesia, pero han encontrado una comunidad. Esto es una comunidad orgánica, donde no hay una agenda, donde de pronto dos se encuentran y oran unos por otros, se ríen, cuentan chistes, lo que sea. Pasan cosas y Dios está sanando. Hay un hombre que ya lleva varios meses viniendo y yo le decía a Carlos hoy o ayer, le decía, es increíble cómo ha cambiado él, porque ahora es como natural para él venir y lo disfruta y tiene una libertad nueva. Pero yo me acuerdo de él cuando él dejó de venir a la iglesia. Él tenía tantos problemas y no volvió, estaba abrumado con sus problemas. Lo empezamos a invitar y otra vez está en la iglesia, pero a través de un tiempo orgánico. Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que todos necesitamos esa comunión orgánica unos con otros. También en el discipulado orgánico se ve una comunidad restauradora. Es un hospital espiritual
donde somos como familias adoptivas y se crean espacios de sanidad. Según Efesios 2:19, somos la familia de Dios, integramos gente a la familia. ¿Ustedes se imaginan si todos nosotros abrimos nuestros hogares para invitar a alguien y dar esos espacios de sanidad? La iglesia sería otra. Una fe encarnada en comunidad, no en aislamiento. Entonces somos miembros unos de otros. Hay mentoría necesaria y se habla de una apologética relacional donde nosotros estamos aprendiendo. En nuestras reuniones, así nomás hablamos de pronto de libros que estamos leyendo. Uno de nuestros libros favoritos es el libro de Los Mártires. Y hemos hablado y de pronto un joven dice, muéstrame el libro y lo empieza y de pronto leemos un capítulo y después me dice, ¿me lo puedo llevar? ¿Puedo tener este libro? Claro, llévatelo. Sí, cosas como esas donde puede su fe crecer a través de un libro, donde empieza a aprender por qué murieron muchos mártires, cómo murieron, porque ellos valoraban más a Jesús y la palabra de Dios que sus propias vidas. Eso da fe, eso da fe. La comunidad y resistencia a la tentación. Gálatas 6:2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces es una comunidad que protege, corrige, sana y acompaña. Por ejemplo, aquí yo hablo de los minigrupos. Los minigrupos, el pastor Pablo escribió un libro del remolcador y ahí está bien claro lo de los minigrupos. Los minigrupos los estamos haciendo en el College de Comprensión de los Tiempos. Sea, lo, en serio lo he visto que lo hacen en tantos países, pero los minigrupos es algo tan sencillo donde se reúnen una hora, un hombre con hombre, mujer con mujer, y hacen rendición de cuentas de la lectura bíblica de la semana, cómo están sus relaciones personales, sus finanzas, su pureza, sus pensamientos. En fin, hay una serie de preguntas. Todos los que se reúnen en minigrupos saben perfectamente qué se les va a preguntar. Entonces, adivinen qué pasa. Pues que si yo sé que me van a preguntar eso, adivinen qué. Pues no, pues me quiero portar re bien porque no me quiero reunir cada semana diciendo, no, me fue mal aquí, aquí, aquí. La otra semana no, otra vez me fue mal aquí, aquí, aquí. No, tengo que crecer. Ese acompañamiento nos ayuda a crecer. Entonces, en síntesis de la primera etapa, es restaurar la identidad filial, practicar la hospitalidad, vivir en comunidad auténtica, modelar coherencia integral, transformación cultural progresiva. Ahora, vamos a ver la dimensión programada. La anterior era la dimensión orgánica, entonces ahora seguimos con la dimensión programada. Y en esta me enfoco en el catecumenado estructurado de Arnold Clinton. Lo voy a desarrollar un poquito, donde hay formación doctrinal, progresiva y mentoría intencional. La estructura de la dimensión programada no sustituye al Espíritu Santo, pero provee claridad pedagógica y continuidad formativa. El propósito del discipulado programado no solo es transmisión doctrinal, es la restauración de la identidad en Cristo. Se fortalece la cosmovisión bíblica para el discernimiento cultural. Ahora podemos entender por qué está pasando lo que está pasando en la cultura. Cuando yo miro la cultura con el espejo que es la palabra de Dios, ya puedo discernir. Pero de resto, si no conozco la Biblia, ¿cómo puedo discernir que la cosmovisión cultural va contra la Biblia? Necesitamos aprender Biblia, formar hábitos del reino, prácticas, carácter, comunidad. Entonces, el modelo catecumenal en la iglesia de los primeros siglos fue un proceso formativo prolongado, no fue un proceso de 2 meses, una semana, no, era por lo menos 3 años. Era tiempo, era compromiso y tenía acompañamiento. Entonces, la fuerza misionera fue el carácter comunitario y la ética del reino, incluso bajo persecución. Había un crecimiento por ética distinta y perseverancia, no por poder sociopolítico. Ahora, el catecumenado, para aplicarlo en el presente, tiene 4 pilares. Número 1, la Biblia.
lectura sistemática y explicación prolongada. La escritura juzga la cultura, no la cultura a la escritura. La escritura juzga la cultura. Entonces, con la palabra de Dios va a haber un discernimiento de cosmovisiones contemporáneas y hay que tomarlo en serio. Por ejemplo, el pastor Humberto Paz hizo toda una clase de Colosenses donde él habla de las cosmovisiones en Colosenses. Los de Colosas sufrían muchas de esas cosmovisiones y la carta fue escrita para esto. Entonces, la Biblia es relevante hoy para estos tiempos también. Entonces, número 2, era importante la doctrina, recuperar doctrina con profundidad bíblica y relevancia práctica. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas esenciales? El Dios Trine, la encarnación, la cruz, la resurrección, la ascensión. También hay que hablar de la teología del ser humano, el pecado y la santificación, la teología de la sexualidad. Tenemos que incorporar teología de la sexualidad. También en Comprensión de los Tiempos tenemos, creo que son 6 videos de la teología de la sexualidad que el pastor Pablo Tremba dictó. Eso lo pueden mirar. Hay que aprender doctrina. La sexualidad como diseño bueno de Dios. Respuesta con verdad y compasión ante la confusión moral. Necesitamos crecer en esto, integrar la enseñanza con acompañamiento pastoral concreto. Ahora, número 3 es el carácter. Y entonces es reorganizar la vida alrededor de Dios. Dallas Willard habla de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, él habla de las disciplinas de abstinencia y de participación. En las de abstinencia habla de la soledad. Es importante estar solos con el Señor de vez en cuando. El silencio. Callad y conoced que Jehová es Dios. El ayuno, eso es abstenernos de algo para poder ser más sensibles al Espíritu Santo. Frugalidad, no necesito llenarme de cosas, puedo vivir una vida más frugal y no gastarme todo el dinero. La castidad tiene que ver con la pureza sexual. El secreto, no necesito que me aplaudan por las cosas que hago, puedo hacerlas en secreto. Y el sacrificio es una vida sacrificial. Todas estas son de abstinencia y deberíamos crecer en ellas todos los días. También están las disciplinas de participación, están la oración, la adoración, el estudio bíblico, el servicio, la confesión, la sumisión a las autoridades y la celebración cuando nos reunimos todos juntos. También en el carácter, el desarrollo del carácter a través de grupos pequeños de acompañamiento personal. Entonces, es la autoridad más la sensibilidad pastoral. Necesitamos crecer en carácter. Y por último, él habla del ministerio de liberación. El ministerio de liberación se ha casi dejado a un lado en las iglesias modernas porque creo que hubo un abuso donde todo era demonio y la persona no se hacía responsable de sí misma y de sus decisiones. Pero si podemos ver todas estas, cuando vemos la palabra de Dios, la doctrina, el carácter, entonces hay transformación. En el ministerio de liberación es muy importante porque en estos tiempos, sobre todo yo creo, la Biblia dice que la maldad se multiplicará y se está multiplicando y las personas han abierto las puertas a muchas fuerzas espirituales de maldad. Y necesitamos crecer en eso, necesitan ayuda. Me gusta cómo el pastor Jeff Toll, él describe cuando usa el Ministerio de Liberación, dice, yo llamo la liberación como cuando la liberación es como rescatar a alguien de la guerra, a alguien herido, lo rescato, lo libero de ahí. Esa es liberación, pero ahora viene un proceso de sanidad y de crecimiento y madurez. La liberación no es solamente liberación porque ya vamos a echar un demonio, ya todo quedó arreglado. No, sí vamos a echar demonios, pero hay un proceso de formación, de restauración y de sanidad. Entonces, las fases de formación en el modelo Clinton, yo añado la identidad en Cristo. Entonces son todas estas 4, pero necesitamos hacer un énfasis muy grande en la identidad en Cristo. La identidad
tiene que ser recuperada. Se ha perdido la identidad en las personas como nunca antes, pero solo se va a recuperar al volver a Dios, al centro. ¿Se acuerdan en la figura donde era el teocentrismo, Dios en el centro? Bueno, necesitamos volver a ese teocentrismo en nuestras propias vidas y ahí vamos a recuperar nuestra identidad. Ahí va a morir el falso yo y vamos a tener una vida nueva en Cristo. Y la sanidad, el alma, tiene que ver con la mirada. Cuando la mirada deja de centrarse en el yo y la pone en el autor y consumador de la fe. Me gusta lo que el rector de una universidad cristiana, el doctor Everett Piper, él habla de 4 pilares de una vida disciplinada. Y él sugiere que hay 4 pilares que sostienen una vida disciplinada para el creyente. Dice, la búsqueda de la verdad, la primacía de Cristo, la autoridad de las escrituras y la práctica de la sabiduría. Estos pilares confrontan directamente las cosmovisiones centradas en el yo. Los 3 primeros eliminan la arrogancia al recordar que no somos Dios, que la verdad existe independientemente de nuestras opiniones y que dicha verdad nos ha sido revelada, no creada para nosotros. El 4 pilar, la práctica de la sabiduría, afirma que donde hay disciplina florece la verdadera libertad. Ahora, por último, vamos a ver la dimensión litúrgica. Ya vimos la dimensión orgánica, la dimensión programada y la dimensión litúrgica. Y todas estas 3 van dentro de la primera etapa, que es crear cultura de discipulado. Entonces, en la dimensión litúrgica es muy importante entender que la palabra de Dios, la predicación es como acto transformador. La predicación no es solo transmisión de información religiosa, sino el acto mediante el cual Dios obra por medio de su palabra proclamada. Dios se revela y salva a través de palabras, y la iglesia está llamada a comunicar fielmente esa revelación. La palabra de Dios, la predicación es poder de Dios. Minimizar la predicación debilita el cristianismo, porque este es en esencia la religión de la palabra de Dios. La proclamación es el medio ordinario por el cual Dios habla a su pueblo reunido. Eso lo podemos ver en Romanos 1:15 y 1 Pedro 1:23 al 25. Por esto la predicación debe guiar sistemáticamente a la congregación a través de toda la escritura, libro por libro, evitando enseñanzas fragmentadas o selectivas, exponiendo todo el consejo de Dios, tanto el consuelo como el llamado al arrepentimiento. En un contexto secular, el evangelio debe comunicarse de manera persuasiva más que simplemente confrontativa. Por ejemplo, Timothy Keller dice, el pecado puede explicarse como idolatría visible en adicciones, lo cual la gente va a entender, y búsquedas desordenadas de sentido, mostrando cómo solo Cristo satisface verdaderamente el corazón humano. Otro punto es la oración como dependencia del Espíritu. Me encanta, hay un libro de Jim Cymbala y es demasiado, es bastante inspirador. Se llama, creo que Viento Fresco, Fuego Fresco, algo así parecido, es Jim Cymbala. Dice básicamente que la iglesia debe evitar sustituir el encuentro con Dios por el control organizativo, y advierte que la esencia de la vida cristiana no radica en sermones sofisticados, sino en experimentar el amor de Dios. Los grandes avivamientos han surgido de iglesias rendidas en oración. Cuando el Espíritu Santo es bienvenido, hay sanidad, libertad y reconciliación. La oración no es un complemento del ministerio, es su fundamento espiritual. Ahora, número 3, la adoración, formación de los afectos. Es importante. Por lo menos en Estados Unidos son 15 o 20 minutos de canciones donde no se le da lugar al Espíritu Santo. Y porque el tiempo, hay que sacar la gente rápido y no podemos tomar el tiempo en adoración. Cuando realmente yo me acuerdo, cuando yo era joven,
en Colombia, en la iglesia, podíamos tomar horas alabando al Señor y nunca nos cansábamos. Pero es en la adoración que el Señor nos sana, es en la adoración que el Señor nos ministra tanto. El ser humano fue creado para adorar a Dios, pero el pecado desvió esa adoración hacia la creación. Este desorden convierte bienes secundarios en absolutos, alterando las prioridades del corazón. La adoración congregacional forma identidad y obediencia. Y yo diría tan sumisión, porque es cuando venimos. Yo me acuerdo, yo aprendí desde el grupo de jóvenes hace muchos años. Aprendí que cuando yo llego a la congregación y me meto las manos en el bolsillo y yo no participo de la oración, yo estoy quebrando el Espíritu de Dios para que se manifieste en la congregación. O sea, yo me acuerdo desde muy joven, yo tenía una responsabilidad de adorar. Así fuera, si estuviera atribulada, una adoración donde uno puede llorar, pero está activo en la adoración. Y eso es muy importante, la actividad en la adoración. Y cuando hablo de sumisión, es esa sumisión donde yo entro, donde Él es Dios y yo entro en su presencia. No es solo un momento emocional, sino un proceso formativo que reorienta los afectos hacia Dios. Como ya les dije, James Smith, él dice que la adoración entrena el corazón y lo dirige hacia el reino. La iglesia reunida es formada. La iglesia enviada vive esa adoración en el hogar, en el trabajo y la ciudad. Así se integran la adoración, la misión y la formación en un proceso continuo. Y por último, las prácticas comunitarias, donde hay unidad y colaboración. El discipulado también requiere prácticas comunitarias visibles. La iglesia debe fomentar la colaboración estratégica y la unidad entre congregaciones, evitando el aislamiento y la competencia. Esto incluye alianzas con ministerios dedicados, por ejemplo, a la defensa de la vida, a la pureza sexual, así como la comunicación clara de servicios y rutas de ayuda. Una iglesia madura no compite, coopera, no se aísla, se une para cumplir su misión con mayor fidelidad y eficacia. Ahora, el discipulado litúrgico, formación por medio del culto. La liturgia es el medio por el cual Dios enseña a su pueblo a adorarlo conforme a su voluntad. No se limita a un conjunto de ritos o momentos formales dentro del culto, sino que constituye una pedagogía espiritual que integra lo que se celebra en la reunión congregacional con la vida que se vive en obediencia diaria. En la liturgia, el pueblo de Dios no solo expresa adoración, sino que es formado por ella a través de la palabra, la oración y las prácticas comunitarias. La liturgia moldea los afectos, configura el carácter y estructura la cosmovisión del creyente, orientando toda su existencia hacia el reino de Dios. Por eso es necesario recuperar el servicio dominical. Muchas personas han decidido quedarse en casa y ver los servicios por televisión o por internet. Pero realmente la asamblea, cuando nos juntamos, hay espacio y necesitamos animar a los creyentes a volver a la iglesia y tener comunión unos con otros. Recuperar el servicio dominical implica redescubrir su verdadero propósito. No se trata simplemente de una reunión semanal ni de un momento de proclamación aislada, sino de la manifestación visible de una comunidad restaurada en Cristo. El culto dominical debe entenderse como un espacio intencional de discipulado, donde el pueblo de Dios es formado de manera consciente y progresiva, y no como un evento atraccional diseñado principalmente para impresionar o entretener. En este encuentro, la iglesia es edificada integralmente. La mente es instruida por la palabra. El corazón es orientado en adoración y la vida es fortalecida para obedecer y servir en el mundo.
reunidos para ser enviados. La iglesia se reúne no solo para adorar, sino para ser enviada. El discipulado no puede limitarse al ámbito interno del templo, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la vida humana. La familia, el gobierno, la economía, la sexualidad, la ética y la misión. La fe cristiana está llamada a exponerse en cada esfera de la existencia. Los relatos bíblicos de Jonás, Esther, Nehemías y Esdras muestran cómo el pueblo de Dios vivió con fidelidad en contextos adversos y estructuras culturales complejas. De la misma manera, la iglesia hoy es formada en la reunión congregacional para luego ser enviada al mundo como testigo fiel del reino en medio de los desafíos contemporáneos. En síntesis del discipulado litúrgico, vemos culto dominical, donde vemos la verdad, afectos y comunidad, la predicación expositiva, la oración y la adoración como dependencia del Espíritu Santo y reordenamiento del corazón. Y nos reunimos para ser enviados, una liturgia que se extiende a la vida diaria. Y yo me atrevo a decir, el culto dominical debe volver a incorporar los testimonios. Necesitamos que nuestra fe crezca escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes. En mi tiempo de joven eso pasaba mucho y la verdad, los testimonios siguen siendo poderosos porque estamos exaltando a Dios, dándole gloria. Y por el poder del testimonio también vencemos, dice la palabra de Dios. Y voy a terminar con la segunda etapa. Como ya creamos una cultura en todo lo que hemos hablado, en la dimensión orgánica, la dimensión programada, la dimensión litúrgica, se ha creado una cultura, creamos una cultura de discipulado. Ya la segunda etapa es algo mucho más sencillo. Porque si hemos creado una cultura, ahora vamos a levantar comunidades misionales y líderes formadores. La segunda etapa del proceso formativo consiste en levantar comunidades misionales y líderes formadores con una visión apologética y contracultural. Eso es clave. Hay autores que dicen que la apologética hay que enseñarla desde bebés en la casa. Y por eso hay que enseñar a los padres apologética. Hay que enseñar a todos apologética. La iglesia está llamada a equipar pastores y líderes que actúen como padres y madres en la fe, espirituales, creyentes maduros que acompañan a los nuevos discípulos con amor, sabiduría, ejemplo. Asimismo, se vuelve indispensable formar líderes que no solo comprendan la doctrina cristiana, sino que la encarnen de manera coherente en todas las áreas de la vida desde la perspectiva del reino de Dios. Esta formación espiritual en el contexto contemporáneo debe integrar una enseñanza profunda sobre el cuerpo, la sexualidad, el sufrimiento y la identidad, afirmando su valor teológico frente a las distorsiones ideológicas que han permeado incluso a los jóvenes dentro de la iglesia. Frente al avance del adoctrinamiento ideológico en las escuelas, medios de comunicación y plataformas digitales, la iglesia tiene la responsabilidad urgente de capacitar a padres, pastores, maestros y líderes para responder con sabiduría y fidelidad a la verdad revelada, para discernir entre una compasión auténticamente cristiana y el sentimentalismo cultural que bajo apariencia de benevolencia promueve falsedades dañinas que desvían del diseño de Dios. Entonces, un discipulado relacional como estilo de vida, con un acompañamiento pastoral integral. Se requiere que los pastores y el personal de la iglesia se comprometan a salir al menos. Esto es muy clave. Y este es el punto. Si un pastor y los pastores asociados todas las semanas salen con una familia de la iglesia para conocerlos, para escuchar sus testimonios, cómo se convirtieron al Señor, cómo ganan sus batallas, cómo conocer sus momentos más difíciles, cómo superaron esas situaciones. Y a través de preguntas que permitan conocerlos genuinamente, se podrá evaluar que el estado espiritual de las ovejas.
Esta iniciativa también contribuirá a fomentar una nueva cultura de comunión, compasión y discipulado en la iglesia. Yo he llegado a la conclusión que cuando un pastor sale con sus ovejas y les conoce más íntimamente, su predicación va a mejorar. Especialmente en Estados Unidos, lamentablemente, los pastores no conocen sus ovejas. Y yo espero, literalmente, que en Latinoamérica esto sí esté sucediendo. Ahora, compromiso misional. La ausencia de formación bíblica sólida ha llevado a muchos creyentes a replegar su fe al ámbito interno del templo, debilitando su testimonio en esferas públicas como la política, la educación, los medios de comunicación y la medicina. Esta desconexión ha reducido el impacto transformador del cristianismo en la sociedad. Por ello, la capacitación de pastores y líderes debe ser integral, uniendo el conocimiento teológico con la responsabilidad misional, a fin de levantar comunidades misionales maduras, capaces de abrir sus puertas con discernimiento y sensibilidad pastoral a quienes necesitan encontrar en la iglesia no solo instrucción, sino una auténtica familia espiritual. Y concluyo con esto, comunidades misionales contraculturales. Son líderes formadores con visión del reino. Una iglesia como familia restaurada y enviada, con un testimonio fiel en medio de la cultura contemporánea. Entonces, que el Señor los bendiga. Ahora invito a mis amados pastores y amigos a aportar sobre el tema. Y bueno, necesitamos ver esta realidad en la iglesia, es la realidad, es lo que, de lo que se trata. La cultura en la que vivimos, en la que nacen la nueva generación, como vimos en las noches anteriores, ha sido bien trabajada y formada por la economía, por lo sociopolítico, por la sociología, por, bueno, diferentes constructores de cultura, y en medio de ella se levanta la iglesia. Y entonces, ¿cómo no se puede diluir este llamado primario de nuestro Señor Jesús al discipulado en medio de la cultura en la que vive nuestra nueva generación y en la que las familias que se añaden a la iglesia están inmersas? Es como sería el tema que yo veo en la conexión de todas estas tres noches. Y yo tengo una pregunta, pastores y pastora Inés. Entonces, si esta es la cultura dominante y alguien conoce a Jesús como Señor y llega a la iglesia, desarrollar este discipulado integral, pues cómo puede de verdad transformar, cómo puede afectar a la familia, a los que vienen pensando que no, el papá tiene que trabajar y la mamá también tiene que trabajar porque hay que conseguir plata y los hijos que los críe el YouTube o yo no sé quién. Y entonces, y llegan a la iglesia y uno les dice, no, 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 así no es. ¿Cómo les debería uno decir que la Biblia tiene otro modelo? Wow, sí, 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 no, aquí hay mucha cosa que tratar, ¿no es cierto? Y repensar, reflexionar, porque hay varios elementos, en mi opinión, que juegan un papel muy, muy importante para poder ayudarle a la gente en la iglesia. Se habló mucho de la familia como un centro también de formación, ¿no? Pero uno puede llegar y decirle a los padres que tienen que formar a los hijos, pero es cómo formamos a los padres para que formen a los hijos. Que eso es como si sea, la cadena también tiene más eslabones aquí, entonces ahí es donde la iglesia va a tener que jugar un papel muy importante de cómo entrena a la gente. Lo otro es que se habló de lo relacional, los desafíos, claro, familias fragmentadas. Usted lo mencionó ahí, gente tiene que trabajar, hijos, los padres, ambos, no tienen tiempo para sentarse con los hijos, son
criados muchas veces por alguna otra persona, la abuela o... Eso todavía puede ser muy bueno si la abuela es como la abuela de Timoteo, ¿no? Entonces, le puede ir muy, muy bien a la abuela. La otra que sí también me lleva a pensar algo es la eclesiología. ¿Cómo pensamos acerca de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo tiene que llevarse a cabo la iglesia? Que nosotros lo hemos sí reducido a unas reuniones y yo creo que son importantes. Se habló del culto como un medio para poder discipular también, pero el culto es una parte de un conglomerado de cosas. Pero sí, como pienso yo acerca de la iglesia. Hoy tenemos una iglesia en Latinoamérica muy jerárquica y aparentemente no todo el mundo puede enseñar. Entonces ya el padre dice pues que lo haga el pastor o el maestro de la escuela dominical. Son cosas que también están ahí, unos paradigmas que pueden estar frenando este proceso y claro, mientras tanto estamos recibiendo de afuera todos estos ataques y adentro nosotros no estamos necesariamente preparados para contraatacar. Sí, definitivamente. En cuanto a la pregunta, Arturo, yo considero que la forma de introducir esto en el discipulado, que la Biblia tiene otro método, y creo que sucedería de una forma orgánica y relacional, no de una clase o algo así, una reunión para darle una clase al nuevo convertido, al menos para comenzar a introducir este nuevo método bíblico. En lo personal, cuando yo me convertí, fui el primero de mi casa que se convirtió la familia, y hubo una familia. En ese entonces mi madre se oponía a que yo, a mi conversión. Y una familia de la iglesia, cada semana, por lo menos una o dos veces a la semana, me invitaban a su casa y ahí ellos platicando solamente, me daban consejos y me animaban en la fe. En fin, de una manera relacional y yo considero orgánica, que no era una programación, no era un programa que tenía la iglesia. Y esta familia no eran líderes de la iglesia, eran simplemente, digo simplemente, eran miembros de la iglesia, pero eran guiados por el Espíritu Santo para hacer esta labor. Entonces yo creo que en cuanto a la pregunta, esa sería una opción. María Inés mencionó acerca de lo que ellos hacen los domingos en la casa y cómo algunos han regresado a la iglesia por estos eventos o este método. Yo en cuanto a la presentación o la enseñanza, algo que me preocupa un poquito es en cuanto a las estadísticas son de Estados Unidos, obviamente, pero son alarmantes las estadísticas que presentaron en esta noche. Pastor Pablo y Pastor Arturo, ustedes que están en Latinoamérica, ustedes podrían hablar más al respecto, pero en cuanto por ejemplo, el 67% de pastores usan el sincretismo para enseñar. Los adultos, el 4% de adultos, padres de familia, tienen una cosmovisión bíblica. ¿Dónde está el problema en todo esto? Obviamente está en la enseñanza, está en nosotros los pastores. Ahora, no sé cómo será en Latinoamérica, qué porcentaje habrá de esto, pero para mí sería algo que pudiésemos investigar y ver, porque tenemos que poner el dedo en la llaga, como se dice, cuál es el problema principal. Es quizás la falta de enseñanza, la falta de preparación. El reunir a líderes nacionales, qué tan difícil sería el presentar esto a líderes de instituciones de institutos bíblicos, en fin. Y pastores, obviamente tenemos que llegar al corazón de los pastores para que puedan hacer esto. Ahora, la otra cosa es la nueva generación que sea entrenada en estos aspectos. Y yo creo que eso es posible, pero tenemos muchos pastores que todavía les quedan algunos años en el pastorado y que sería tratar de alcanzarlos, pero no sé qué posibilidades, qué tan posible
sea todo esto. Yo, al escuchar esta noche, yo me enfoco más en ese sentido, como una propuesta de qué vamos a hacer con los pastores que no están en esto. Tenemos influencia en algunos pastores, entonces poder hacer algo y poder hablar con ellos. Cuando yo estuve en África, una de las cosas es que yo me reunía con el líder nacional 1 o 2 veces por semana. Y yo, cuando él estaba con los pastores, yo me hacía a un lado y él es el que discipulaba, él es el que hablaba con ellos, de tal manera porque yo estaba ahí temporalmente, el líder está ahí de por vida. Entonces, era una situación en la que personalmente hablábamos y cuando estábamos en reuniones o estábamos con pastores, él era el que daba la cara y el que estaba dando la enseñanza o el que estaba discipulando, aconsejando, dándole consejos a los pastores. En fin, cuando alcanzamos el corazón del líder y el líder sufre esa transformación en su vida, entonces él comienza a ser más discípulos que lo que uno o lo que yo podría haber hecho. Él tenía la confianza, la credibilidad de los pastores. Yo apenas comenzaba a asociarme, relacionarme con ellos, no tenía ese fundamento. Para mí esto es algo que me preocupa en cuanto a una solución a todo esto. ¿Cómo podemos comenzar con los pastores o con aquellos que están siendo entrenados? Solamente quería señalar que sí, que digamos, ver un modelo en tres esferas como orgánico, programado y litúrgico, pues finalmente el liderazgo tiene mucho que ver en el impacto que este modelo eh, tome lugar y de verdad se proyecte y se vuelva una realidad. Sin el liderazgo, pues obviamente no va a pasar mucho. Y sí hay una crisis, o sea, sí hay una crisis de vocación, o sea, uno no está viendo como que muchos quisieran ser pastores. Y cuando uno examina por qué razón alguien quisiera ser un pastor, el llamado, el modelo, las motivaciones, pues así hablando claramente, a veces eso no es lo que está primero sobre la mesa. Y eso después va a transmitirse en una comunidad que persigue ciertos indicadores o ciertos valores como este mundo marca que son las organizaciones exitosas. Y por eso como que vemos como la influencia de los indicadores de este mundo para organizaciones exitosas comienzan a bombardear a la iglesia en sus cimientos principales. Porque, por ejemplo, por decir algo, Inés lo mencionó, cuando Jesús dio la gran comisión allá en Mateo 28, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Y qué hay que hacer con esos discípulos? Enséñeles a obedecer. Ese es como el llamado. Pero hoy uno oye en la iglesia que no, que lo que hay que hacer es ser mejor que otra iglesia, que lo que hay que hacer es ser excelente en todo lo que hacemos. Y bueno, a veces yo creo que la obediencia no es lo principal cuando es lo que mandó Jesús a hacer. Jesús no te mandó a ser como otro cristiano, ni como otra comunidad, ni a tener los mejores equipos, ni las mejores presentaciones y audiovisuales. Nos mandó a enseñar a obedecer la palabra de Dios a cada creyente. Qué sencillez, pero cuánta dificultad, porque valoramos y nos medimos con criterios que no corresponden a Dios. Y solo el Espíritu Santo, creo yo, podrá ayudarnos a rescatar el valor de un sencillo mandato para que los líderes puedan realmente hacer lo que Jesús nos mandó a hacer y con la medida de, bueno, ¿cuántos de verdad están obedeciendo la palabra de Dios?
Entonces eso trae el otro punto, ¿no? ¿Cuánto de verdad estoy enseñando de la palabra de Dios? ¿Con cuánta claridad realmente la palabra de Dios llega a cada creyente para que ellos sepan que la tienen que es lo que Dios manda a obedecer? Y cómo estoy usando mi tiempo, mis recursos y toda mi influencia para que realmente la comunidad sea obediente y en ese sentido adore a Dios. Y por supuesto, eso no puede, o sea, obedecer la palabra de Dios requiere del Espíritu Santo en cada uno. Pero si le quitamos ese valor a la palabra y a la obediencia, pues el Espíritu Santo, pues ¿a qué nos va a impulsar, no? ¿A qué nos impulsaría como comunidad? Ujú. Sí, no, hay mucho trabajo por hacer, definitivamente mucho trabajo, ha habido un descuido, yo creo que nos hemos dejado llevar por una eclesiología incorrecta, mantenedores de culto dominical con un cierto estilo que aparentemente suena como la solución rápida para tener más gente en la iglesia. Sin embargo, tengo que decir que yo sí veo en la región un despertar rumbo hacia esa idea de, hey, tenemos que desarrollar una cultura de discipulado. Ahora, yo creo que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, pero digamos desde el mundo cuadrangular, en la zona sí se ha estado empujando lo que es el EDL, el equipamiento para discipulado y liderazgo, y se ha estado sembrando esa idea de la necesidad de discipulado, uno por el lado formal. Hay que revisar el culto dominical si nos está de verdad ayudando a formar líderes, a formar discípulos. Yo creo que ahí hay que estar haciendo alguna evaluación de las canciones, de la prédica, sí, 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 pero también otros programas los tenemos, pero creo que hay que ajustarlos, pero los hay. Lo relacional, el cara a cara, es el desafío porque aquí no se trata de multitudes y ahí es donde los paradigmas nos están jugando una mala jugada. Pero hay más y más gente interesada en sí, grupo pequeño, en el discipulado de 2 o 3 personas. No es algo que uno lo encuentra en todo lado, pero lo encuentra cada vez más. Yo creo que en los últimos, yo diría, casi 10 años esto ha avanzado. No seguramente como uno quisiera verlo, pero sí yo sé de iglesias que han empezado a moverse en esa dirección y encontrar el camino ya más específico en su entorno. Pero sí, el hambre hay. Los pastores, yo veo en Colombia, hemos estado en diferentes zonas y a veces no son en las grandes ciudades donde tenemos los más hambrientos, pero sí en zonas más remotas donde el pastor sí está haciendo un trabajo pastoral tremendo y a veces con muy poca herramienta. Cuando les podemos dar las herramientas, de repente uno ve una disparada en el sentido de cómo ellos se acercan al discipulado y a la cultura. Ahora, esto con el trasfondo ahora de esta conferencia de la ideología y cómo esto está entrando a las iglesias, aquí creo que no hemos estado muy claros en cuanto a cómo estas ideas afectan a la iglesia y la manera como nosotros vivimos. Aquí debe haber un poco más de trabajo para despertar, entender cómo ciertas influencias nos están matando. Aquí viene lo de la parábola del sembrador. 3 terrenos hay ahí que no producen nada. Esos son influencias de afuera. Sí, yo sé que decimos que es el corazón, pero ese corazón está siendo atacado por preocupaciones del día a día, está siendo atacada por las ideologías y está siendo atacada por cosas en el propio corazón con las cuales la gente está luchando, pecados, tentaciones, y entonces todo eso, y la palabra a veces no penetra en la persona como quisiéramos. Entonces, como lo decía al principio, hay varios frentes que hay que llegar y estar como tratando a la vez, y eso es lo que parece como una avalancha tan difícil de tratar, pero yo creo que si vamos paso a paso y si insistimos y empezamos a trabajar esto, yo creo que vamos a ver un cambio. Ahora, a veces tiramos todavía por muchos lados
y entonces se pierden esfuerzos y dineros en cosas que no necesariamente van a producir lo que hemos estado hablando acá. Pero si podemos seguir trabajando, yo creo que vamos a ver más cambios. Yo digo que veo ahora como a uno de descendencia alemana que ve siempre el vaso medio lleno y con eso yo lucho hoy, o medio vacío más bien. Entonces ve lo vacío y no lo lleno. Hoy quiero aportar que sí hay algo en el vaso, pero hay que seguir trabajando. Hay una cita que quisiera compartir con ustedes de un escritor, Gerald Stitzer. Escribió un libro sobre la fe resiliente. La fe resiliente es aquella en que pasamos por adversidades y no solamente las aguantamos o las soportamos, pero nos hacemos más fuerte. Dios nos fortalece y nos hace más fuerte al pasar por esas adversidades. Y él, estudiando sobre la iglesia, a la iglesia primitiva, dice, descubrí su compromiso con un cristianismo sacrificial, aplicado, vivido y arraigado en la práctica y el servicio. En su mayoría estaban dispuestos a vivir para Cristo y no simplemente a creer en Cristo, lo que a veces condujo a muchos al martirio. Yo creo que en cierto sentido es la meta del discipulado, la meta de la vida del cristiano, es llegar a este punto, una fe resiliente en la que la adversidad no me tumba, pero me hace más fuerte. Y que sobre todo esa parte de que estemos dispuestos a vivir para Cristo y no solamente a creer en Cristo. Eso, eso para mí necesita mucho énfasis en nuestras vidas. Amén. Y yo también estoy convencido de que para los últimos tiempos, para estos últimos tiempos que vivimos, también Dios está levantando una iglesia radical, una iglesia extrema, una iglesia que modela la verdad y que estará dispuesta a ir a lo máximo con esto, porque al final es el Espíritu de Dios el que nos da este valor, esta oportunidad de escuchar y de arriesgar mucho más que lo que el sentido común, la razón o la cultura diga, porque yo creo que Dios sí está levantando una iglesia para su gloria, para estos tiempos que requieren de gente muy valiente, muy disciplinada y valiente, obediente, adoradora, y ese remanente existe. Y pues obviamente nuestro rol aquí es seguir insistiendo en que ojalá tú que escuchas esto te vuelvas uno de esos valientes, radicales, adoradores, que no se conforma a la cultura, sino que más bien se conforma al espíritu y su vida es transformada, es modelo y es impacto a todos cuantos le conocen. Porque también el punto no, los pastores solos no van a lograr un cambio total. El liderazgo es súper importante, pero cada uno debe responder a Dios y comprometerse en donde está su llamada. Una cosita que sí me llamó la atención, porque ya es la segunda o tercera o cuarta vez que escucho del catecumenado estructurado. Y entonces, y hoy escuchamos de Arnold Clinton, y como soy joven, entonces de una vez averigüé a ver si consigo algún material en eso, porque lo he escuchado, pero me gustaría ahí el trabajar más ese tema, porque sí me interesa en qué consistía, ¿no? Porque esto es algo que seguramente surgió por allá en los años que 200, 300, Inés, usted nos puede decir ahí, y que en los primeros siglos se hacía eso, porque eso se murió, ahora yo creo que la Iglesia Católica todavía tiene algo de catecumenismo, pero nosotros los evangélicos a veces porque el título no nos gusta, entonces tiramos el bebé con todo el agua a la basura, entonces eso sí es un problema, pero sí me interesa ese tema, así que yo quedé como con un poco de curiosidad y creo que voy a estar investigando eso, pero si usted nos ayuda con materiales, aleluya.
Pero Ok. sí, finalmente, todo lo que quiero decir es que vivimos en cuanto a la eclesiología en un tiempo donde se pelea. Últimamente escucho mucho que se pelea que la liturgia, que la iglesia y el templo no, que las cosas pequeñas son mejores. Y realmente, estudiando un poco más del discipulado, realmente llegué a la conclusión que todas son importantes. La parte orgánica, grupos pequeños, familiares es muy importante, pero también la parte programada. Entonces a veces decimos que no son programas, que no son clases, el discipulado no son clases, pero también las clases dan estructura, dan formación. Y también la liturgia es donde todos los creyentes o sea, a mí me enseñaron cuando era joven, y yo creo que lo que cuando uno es joven no se me olvida nunca, cuando esos leñitos se juntan, ¿no? Levantan un fuego. Y porque todo lo que Dios está haciendo en la semana y estamos comprometidos a una relación con Dios cuando venimos juntos, es poderoso. Y en ese sentido uno sí anhela eso, porque decir, wow, lo que Dios está haciendo en este y en este y en este y nos vamos a reunir, qué poderoso, y todo ese grupo alabando a Dios, qué poderoso. Entonces, sí, han cambiado muchos discursos, la eclesiología, la iglesia, pero yo creo que también es tiempo de retomar que todo es importante. Es importante tanto lo orgánico, lo programado y la liturgia. No podemos dejar ninguna, porque en todas está el Espíritu Santo y en todas está Dios haciendo la obra de transformación para hacer crecer más y más a la imagen de Él. Sí, quizás ese balance, todo esto, es como, ¿qué tal si a uno lo invitan a ver un malabarista y solo lanza una bolita al aire y no más? Pues uno dice, no, pues qué gracia es esto. Pero si puede tener tres al aire, cuatro, cinco en el aire, bueno, eso tiene como gracia, sí. Entonces, ese es como el punto, ¿no? No se trata de que solo le des a una cosa, sino que cómo puedes mantener todo esto en movimiento. Y Dios te ayuda a que cada uno de estos vehículos, pues obviamente cumpla su propósito. Entonces, sí, gracias, Pastora Inés, por mostrar en esta conclusión que realmente se trata es de darle un balance a cada uno de estos asuntos importantes y no como que sencillamente preferir uno y desestimar los otros, porque eso realmente no va a contribuir al desarrollo integral de una iglesia que en estos tiempos se necesita por todos lados, que se genere una cultura de discipulado. Gracias. Y yo creo que yo cerraría también con el tener claro qué es lo que se mueve en el mundo, cuáles son las agendas, cómo sigue con el supramodernismo, todas estas ideologías siguen permeando la vida de cada individuo y por tanto la iglesia. Y es un tiempo, yo creo que es un tiempo que todavía tenemos esperanza para generar un cambio, pero no es algo superficial. Tenemos que realmente darle con todo y saber que el Espíritu Santo está de nuestra parte. Él está con nosotros, es Dios con nosotros y la iglesia es de Él y Él viene por sus hijos. Pero nosotros también tenemos que trabajar duro en esta obra y ser entendidos en los tiempos, ser entendidos de qué es lo que realmente está pasando. Y por eso, pues la sesión primera nos dio todo ese panorama con el propósito de abrir los ojos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, respondamos y respondamos cada uno desde nuestra individualidad como hijos de Dios y en nuestra casa y en nuestro vecindario y en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Necesitamos responder. Y yo podría decir otra cosa. A mí siempre me dijeron, los pastores, me dijeron cuando uno les pedía algún consejo o algo, ay, dame, ¿qué piensas? ¿Realmente quieres saber? ¿Realmente quieres saber? Porque si yo te digo, te haces responsable del conocimiento que tienes. Entonces yo en ese sentido diría, bueno, ya que sabemos, somos responsables de cómo respondemos al conocimiento que hemos adquirido. El tiempo ha llegado a su límite. Muchísimas gracias, doctora María Inés. Y gracias, Pastor Pablo. Gracias, Pastor Humberto, por sus comentarios siempre tan precisos y oportunos. Y oremos para cerrar esta noche
y que el Señor nos ayude a ser responsables con lo que hemos oído, como se terminó en esta sesión. Amado Padre Celestial, gracias por llamarnos hijos, gracias por todo el esfuerzo que tú hiciste para alcanzarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los esfuerzos de este mundo, nosotros seguimos siendo fieles a ti, Señor, adoradores de ti, nuestro único Dios y Señor. Ayúdanos a tener una responsabilidad al discipulado, a ser obedientes a tu llamado, a modelar y reflejar la vida como a la estatura de Cristo, que nada se interponga ni obstaculice este llamado y este anhelo de cada creyente en cada iglesia local, en donde sea que se encuentre. Que nos ayudes a tener una visión de reino, como hoy lo mirábamos, y a darle su lugar a cada aspecto de nuestra comunidad, de nuestra vida, de nuestras relaciones, para reflejar tu amor y tu gracia a una sociedad que lo necesita mucho. Gracias por la pastora Inés, bendícela, Señor, ayúdala en estos tiempos. Gracias por su investigación y lo mismo bendice al pastor Pablo y al pastor Humberto en esta noche y a cada uno de los que asistieron a estas sesiones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Gracias, Pastor Arturo, Pastor Humberto, Pastor Pablo. Gracias por sus aportes y gracias a todos los oyentes. Realmente sí es importante ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro, lo que Él quiere hacer y somos parte de una cultura que necesitamos en nuestra generación hacer un cambio. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces los invitamos a que si esta enseñanza fue de bendición, compártala con otros, póngale un me gusta y sigamos propagando estos mensajes. Y también damos gracias a aquellos que generosamente aportan, hacen sus donaciones a comprensión de los tiempos. Pueden ir a la página web y ir a la parte de donaciones y hacerlas. Les aseguramos que sus donaciones son bien utilizadas en esta iniciativa. Entonces, hasta la próxima ocasión, que el Señor los bendiga.